Veamos una pregunta ahora con la pregunta, corta esa parte, por favor. ¿Cómo entender mejor las preguntas en inglés? La función de la palabra do. Primero hay que mencionar que existen dos tipos de preguntas en inglés. Las preguntas que se responden con sí o no y las preguntas específicas. Veamos el primer caso, las preguntas que se responden con sí o no. Tomemos como ejemplo esta pregunta. ¿Do you like pizza? ¿Do you like pizza? Aquí hemos puesto número a cada una de las palabras de esta pregunta. La palabra do, en este caso, tiene el número 1 y en esta pregunta la palabra do es un verbo auxiliar, por lo tanto es secundaria, no tiene real importancia, incluso es más, no tiene traducción al español en este caso. La palabra you, que está acá en número 2, significa tú o usted. La palabra like, que significa gustar, que está en tercer lugar, es donde debemos enfocarnos realmente. ¿Por qué? Porque este es el verbo principal acá. Este es el verbo principal, es donde debemos enfocar toda nuestra atención en este tipo de preguntas. La palabra pizza acá es un complemento de esta pregunta. Y lo vuelvo a mencionar, la palabra like es el verbo principal y donde debemos enfocar toda nuestra atención y por lo tanto debemos saber el significado de este verbo que está en esta ubicación. Veamos cómo responder ahora a esta pregunta, ¿do you like pizza? Si es afirmación, o sea, si me gusta la pizza, yo digo yes I do. Y si es negación, si no me gusta la pizza, yo digo no I don't. Veamos otro ejemplo ahora. Do you speak English? Do you speak English? ¿Hablas inglés? Aquí ahora le asignamos a la palabra do la letra S porque es un verbo secundario como dijimos antes. Do o significa tú o usted y speak tiene la letra P porque es el verbo principal. El verbo principal que quiere decir hablar. Y English la letra C porque es un complemento de esta pregunta. Para responder esta pregunta, ¿do you speak English? Si es afirmación, si yo hablo inglés, respondo yes I do. Si no hablo inglés, yo digo no I don't. Una conclusión hasta aquí. Cuando el do está al principio, no tiene traducción y es un verbo secundario. El verbo que está después de you en este caso, el cual es speak, es el que tiene real importancia. Y la palabra English es un complemento en esta pregunta. Para las preguntas específicas debemos saber más cosas. Por ejemplo, debemos conocer las palabras WH. Por ejemplo, who, what, when, where, how, why. Veamos primero la palabra who. Bien, acá tenemos un ejemplo. Who significa quién y se usa con personas, para referirse a personas. En este ejemplo, el verbo principal es live, que significa vivir. Y acá tenemos la pregunta. Who do you live with? Who do you live with? Bien, veamos la pregunta por parte ahora. Who, quién, el do, recuerda que no se traduce en esta ocasión. El you es pronombre, que significa tú. Live, que es el verbo principal. Y with significa con. Aquí me quiero detener un poco en las preposiciones. Preposiciones, ya digamos, con, para, por, etc. En español van al principio, mientras que en inglés van al final de la pregunta. Who do you live with? ¿Y por qué se produce esto? Por las diferencias entre las gramáticas de ambos idiomas. Veamos ahora la palabra what. What se ocupa mucho en inglés. Significa qué o cuál. Veamos una pregunta acá. What's your name? What's your name? Significa ¿cuál es tu nombre? En esta pregunta no hay un verbo auxiliar do, hay un is, y que es el verbo to be, y todo se traduce, todas las palabras se traducen acá. Veamos esta pregunta. What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas o qué haces? El primer do, como ya dijimos, no es importante, es un verbo auxiliar, en este caso. No así el segundo do que tiene una letra P porque es el verbo principal en esta pregunta. Recuerda que what significa qué. Ahora veamos when, que significa cuándo. When. Veamos una pregunta ahora con la palabra when. When's your birthday?
When's your birthday? También se puede decir when is your birthday? Aquí todo se traduce y no hay un verbo auxiliar. Cada una de las palabras se traduce. When's your birthday? Happy birthday to you. La palabra when, por supuesto, se asocia con horas, días, meses y fechas. Otra palabra, where, ¿dónde? Where, ¿dónde? Un ejemplo con esta palabra entonces. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Otra pregunta. Where am I? Where am I? Where am I? ¿Dónde estoy? Where is it? Where is it? ¿Dónde está? Where is it? Cuando tú buscas algo. Otra pregunta. Where are you? Where are you? Where are you? ¿Dónde estás? Veamos la penúltima palabra de este video. How. How. ¿Cómo? Un ejemplo con esta pregunta. How do you get to work? How do you get to school? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo llegas al colegio? ¿Qué transporte usas? Veamos el título de este artículo. How do you get to work? En este caso, get significa llegar o ir. Otra pregunta. How does it work? How does it work? ¿Cómo funciona? Veamos la última palabra de WH. Why. Why. ¿Por qué? Why. Why so sad? Why so sad? ¿Por qué tan triste? Why are you sad? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Enfoquémonos en el título de este artículo. Why do you want to learn English? Why do you want to learn English? Why do you want to learn English? En esta pregunta tenemos dos verbos principales. Want, que es querer, y learn, que es aprender. Para responder a la pregunta anterior, yo puedo decir I want to learn English because I like it. I want to learn English because I like it. Quiero aprender inglés porque me gusta. O puedo decir también because it's useful. Because it's useful. Porque es útil. Bien, es hora de resumir este video. Hoy hemos visto las preguntas que se responden con sí o no y las preguntas específicas. Recuerda que las preguntas de sí o no llevan adelante un do, que es un verbo auxiliar y no tiene traducción. Cuando hay dos do en la pregunta, el primero recuerda que no se traduce y el segundo literalmente significa hacer. Para entender las preguntas específicas debes dominar el significado de estas palabras, who, what, when, how, where, además de las palabras why y which. Recuerda que en las preguntas específicas el verbo principal va después de you o de los pronombres I, you, he, etc. Bien, eso es todo por hoy. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos en las redes sociales. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Goodbye.